Hola, buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien. Un placer encontrarnos nuevamente aquí en este lugar, que bueno, que espero se vaya a hacer una costumbre, ¿no? En la medida que haya una reiteración, espero que sea así. Bueno, este comienzo un tanto místico, un poco, arrancamos con un poco de ironía, cantándole el cumpleaños feliz a la ley 27401, porque básicamente lo que íbamos a hacer era un resumen, un balance de lo que habían sido los primeros 2 años de vida de esa ley. Hoy elijo este comienzo, que más que místico yo creo sería un poco ligarlo a la cultura oriental, sobre todo porque acá, bueno, elegí una palabra, no soy japonés, pero me parecía bueno comenzar con esto, ya les voy a explicar qué significa esta palabra. Lo que vamos a hacer es hoy analizar si el compliance, y yo que diría de un modo más general, el fenómeno autorregulativo, es o no compatible con el principio de... Hola a todos, voy viendo gente ya que se va haciendo habitué aquí, los saludo de corazón. Bueno, les decía que este comienzo que elegí para este nuevo live, criminal compliance con el principio de legalidad, o si acaso hay algún tipo de problema y por ende no debería tener ningún tipo de éxito en el compliance, o es una transgresión más o un menoscabo más a aquel viejo y buen derecho penal liberal, ¿sí? Entonces, elijo esto porque siempre uno, a ver, yo desde que comencé mi estudio en derecho penal siempre estaba la referencia que el derecho penal estaba en crisis, ¿no? Siempre la referencia a la crisis del derecho penal es una constante, permanentemente. Y esta situación de crisis siempre se hizo extensiva al principio de legalidad. De hecho, en un libro que edité hace varios años, ya en el año 2012, en una colectada de artículos que salió en Marcial Pons, me pareció importante plantear, intenté recopilar diferentes artículos de diferentes autores que escribieron ese libro, en donde justamente se ve este contrapunto, que ver los nuevos desafíos que tenía el principio de legalidad y plantearlo como una crisis. Pero siempre, la crisis en lo personal, las experiencias que me han tocado vivir siempre me han hecho tener bastante simpatía por las crisis, porque creo que son, en definitiva, situaciones no solo de peligro, sino también grandes oportunidades. Bueno, esto que les traje aquí, con lo cual iniciábamos este seminario y una música ambiental al respecto, es la palabra en japonés que significa, esto significa kiki. Kiki Kiki en japonés significa crisis.
¿sí? Pero ahí tiene una particularidad, y esto es algo que me llamó mucho, y es que Kiki se compone, verán ustedes, dos caracteres. Este carácter de aquí significa peligro. O sea, Kiki significa crisis. Esto que tienen aquí significa crisis. Crisis se compone de estos dos caracteres en japonés. Este carácter de aquí significa peligro. O sea, peligro está asociado a crisis. Pero este de aquí significa, individualmente considerado este carácter, significa oportunidad. Bien, ¿a qué voy con esto? Que siempre crisis trae oportunidad. Y esto, y vaya lema para tener en consideración en este momento particular que está viviendo la humanidad, ¿no? Pero bueno, al margen de esta cuestión, siempre el principio de legalidad se ha visto como que estaba en crisis, ¿sí? Ante la aparición del derecho penal económico, estaba en crisis. Ante la aparición del derecho penal internacional, estaba en crisis. Y ahora, frente a la aparición del compliance como fenómeno que cada vez ocupa más lugar, y donde creo yo que el éxito que va a acabar teniendo es mucho mayor al que han tenido nuevos fenómenos ligados al derecho penal, claro, las señales de alerta se prenden aún más. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué me parece importante traer el tema de la legalidad aquí? Y vincularlo al tema del compliance. En los últimos tiempos me pasó, en el último año, me pasó de ir a un par de congresos donde había penalistas de mi país, de diferentes rangos etarios, y recuerdo algunas conferencias donde se hablaba del avasallamiento que sufría el derecho penal como consecuencia de modernos entre. En esa conferencia yo recuerdo haber escuchado una serie de críticas que a mi modo de ver eran injustificadas, pero eran injustificadas porque creo que se había construido un enemigo a medida. Es decir, se explicaba el compliance como un fenómeno que no es verdaderamente, adjudicaba una serie de caracteres que el compliance no tiene, y por ende tenía sentido hacer una crítica, pero era una crítica dirigida a un enemigo construido a medida, no hacia un fenómeno verdadero, ¿sí? Bueno. Sin embargo, apareció una referencia a que el principio de legalidad se vería en tela de juicio, ¿sí? Si bien los argumentos que utilizaron en esas presentaciones no me parecían certeros, y creo que desenfocaban el problema, creo que sí aparece aquí una cuestión que merece ser analizada, ¿sí? Si, por ejemplo, me dicen a mí que el compliance implica un avasallamiento de los derechos del trabajador, eso no es cierto. O sea, ciertas prácticas deformadas del compliance sí te llevan a eso. El compliance per se no lleva a un avasallamiento de la intimidad, por ejemplo, de los trabajadores. Ahora bien, con el tema de legalidad pasa otra cosa. Con el tema de legalidad creo yo que hay una compatibilidad, pero para tener seguridad, para tener certezas respecto a esa compatibilidad, me di cuenta que había algunas cuestiones conceptuales que era importante considerar. Por eso, este webinar de hoy, por esto elegir este tema hoy, ¿sí? Perdón, me extendí demasiado en la introducción. Bien, intentaré ir un poco más ágilmente. ¿Dónde está el problema? Bueno, acá, de hecho, cuando preparaba el seminario me costaba ver por dónde comenzar aquí. Si comenzar hablando del principio de legalidad o comenzar hablando de la legalidad en sí, ¿sí? Pero me pareció conveniente comenzar por dar el diagnóstico. Algo yo ya tienen ustedes en ese video Focus, de esa faceta del proyecto que liga CRIMINT con el Instituto Gibo de México, ¿sí? Pero algo mucho más claro. Que yo dije, acá va a hacer falta otro video aclaratorio porque me dio la sensación de que no había sido claro en aquel planteamiento en ese video, ¿sí? Bueno. Es importante considerar lo siguiente. Cuando volvamos al concepto de compliance y veamos en qué medida esto puede ser conflictivo en algún aspecto con el principio de legalidad. ¿Sí? Bueno, cuando uno analiza qué elementos conforman un sistema de compliance, diría que a grandes rasgos son,
tres los elementos o los grupos de elementos que se pueden considerar integrantes del programa de compliance. El primero tiene que ver con lo que es el diagnóstico de riesgos, ¿sí? Y acá entra la referencia al mapa de riesgos en general, pero también tiene que ver esto también se conecta obviamente con problemas de due diligence de terceros, due diligence de terceros, tanto en temas de anticorrupción como así también en temas de lavado de activos, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, decíamos que el primer conjunto de elementos tiene que ver con el diagnóstico de riesgos. El segundo elemento tiene que ver con la normativa, es decir, con el conjunto de políticas, de protocolos, y acá nos metemos a hablar podemos hablar del código de ética, podemos hablar de los protocolos que rigen la actuación del oficial de cumplimiento, los protocolos vinculados a las investigaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero decimos, el segundo elemento es la normativa, ¿sí? Que tiene que ver con las políticas y todo el cuerpo de normas que se da la empresa para autorregularse en temas de compliance. Y el tercero de este grupo de elementos del sistema de compliance tiene que ver con las denominadas medidas de control, ¿sí? Bueno, de estos tres elementos, el que puede plantear problemas de legalidad y que nos hace disparar las alertas es precisamente el de la normativa. Es justamente a ver, sí. A ver, ahí sí se escucha o no? ¿O seguimos con el mismo problema? A ver. Hola, hola, hola. Hola. ¿Se escucha ahí? Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? A ver.
Hola, hola. ¿Se escucha ahí o no? Ahora sí, bueno. Gracias, Melissa, por avisarme. Bueno, sigo entonces. ¿Hasta aquí se escuchó todo o no? ¿O también o el problema viene desde el comienzo? Bueno, sigo hablando. Aprovecho si me escucha, después iré viendo la respuesta a ustedes. Bueno, rebobino un poquitito. Entonces yo les decía, de todo el cúmulo de elementos que pueden conformar un programa de compliance, está la normativa. Y esta normativa lo que hace en muchos aspectos es delimitar competencias de ciertas personas físicas que trabajan en la empresa, o sea, de ciertos puestos que son ocupados por personas físicas dentro de las empresas. Uno de ellos es el oficial de cumplimiento, ¿sí? Donde el oficial de cumplimiento, y de hecho es lo recomendable, es que haya un protocolo que trate de qué manera va a ser la función, o sea, cuáles son las funciones que desempeña un oficial de cumplimiento. También nos vamos a encontrar esto en, por ejemplo, cómo se tiene que manejar el directorio. ¿Por qué? Porque también, digamos, vinculado a cuál es el grado de la competencia que puede tener el directorio respecto a los controles o cómo recibe los reportes, etcétera, etcétera. Se establecen también las vías de reporte, quién hace el reporte, de qué manera se hacen los reportes, etcétera, etcétera. Hay todo un cúmulo de normativas que también nos establece cómo se tienen que hacer las cosas, ¿sí? ¿Y esto por qué acaba siendo importante? Y sobre todo cuando estamos haciendo referencia a las... Y sobre todo cuando tenemos que hacer referencia a responsabilidad penal de una persona individual dentro de la empresa, lo cual es bastante complejo por las estructuras también complejas que tiene una empresa. Muchas veces tenemos grandes problemas para delimitar esta responsabilidad penal. Y sin embargo, la normativa interna nos ayuda en esto, ¿sí? Justamente, por ejemplo, es muy difícil determinar si ha sido imprudente o no ha sido imprudente, si ha habido negligencia o no por parte de un oficial de cumplimiento, por parte de aquella persona que hace una autorización de emitir o no un fluido contaminante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces la normativa interna que se da a la empresa, es decir, la autorregulación que está contenida en la normativa de compliance, nos viene a ayudar a nosotros también a determinar cuando una persona obró imprudentemente o no lo hizo. Es más, la normativa de compliance muchas veces, o todos estos protocolos, estas políticas, muchas veces o sea, nos ofrece criterios en virtud de los cuales también podemos determinar si la omisión que realizó una determinada persona era que puede ser un acto de participación omisivo en un delito ajeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces buena parte de la normativa de compliance nos puede dar elementos para delimitar el ámbito de aplicación de un tipo penal. ¿Sí? Bueno, a esto lo dejemos este tema pausado momentáneamente. Bien, y vamos ahora un poquito más en lo que hace, por qué puede ser esto problemático para el principio de legalidad. Hay una regla que a mi modo de ver está bastante olvidada y es fundamental. Digo bastante olvidada porque que tiene que ver con el principio de lex propria, o que es lo mismo que el principio de ley. Yo recuerdo cuando estudié en grado, yo al menos en aquella época, yo estudié con un programa causalista, estudié con Núñez y Soler, y recuerdo que Núñez abiertamente hablaba del principio de reserva de ley e incluso consideraba que era la contracara del principio de legalidad, ¿sí? ¿Por qué es importante el principio de reserva de ley aquí? Porque básicamente lo que viene siendo este principio que encarna de alguna manera la idea de legalidad es que solamente puede ser sujeto a punibilidad aquellos comportamientos que son determinados como tales, que son criminalizados por una ley en sentido estricto. Y solamente se pueden imponer penas que hayan sido estipuladas o previstas por una ley en sentido formal. En sentido formal,
cuando hablo de ley en sentido formal, es decir, una ley emanada del Parlamento, siguiendo todos los procesos establecidos constitucionalmente para ello. Bien. Incluso la manifestación de este principio de reserva de ley en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico argentino, se manifiesta aún más claramente cuando se prohíbe la posibilidad de delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Esto hace en alusión en general, salvo algunos casos que no están comprendidos, entre los cuales no está comprendido el derecho penal, pero también claramente con la provisión de que se dicten decretos de necesidad y de urgencia en materia penal. Esto demuestra de alguna manera que lo que viene a reforzar el principio, la idea de la reserva de ley, es que la prerrogativa es el legislador el único sujeto capaz de, o habilitado, mejor dicho, para poder dictar una ley, para poder fundamentar la punibilidad de un castigo, ¿sí? Muchas veces surgen algunas excepciones. Quizás la más conocida puede ser, puede ser el caso de las leyes penales en blanco, donde la ley determina el marco de la punibilidad y se delega algunas veces en un reglamento la determinación de algunos elementos concretos de la norma, pero bien el núcleo esencial de la provisión está contemplado en la ley penal para que una ley penal en blanco sea constitucional. ¿Qué pasa con el compliance? Y acá nos acercamos al problema que nos trae hoy aquí. Sucede básicamente que yo les comentaba hace un rato, la normativa interna, es decir, normativa que se da una empresa, es decir, no normativa que da ni siquiera un órgano estatal de menor jerarquía que el sino una empresa. Una empresa se da su propia norma, establece su propia organización interna y esa normativa que surge de la organización interna de la empresa es capaz o nos permite o nos ayuda a poder delimitar el ámbito de la punibilidad, a poder saber si una persona obró imprudentemente o no, poder interpretar si una omisión puede ser leída como un acto de participación en un delito ajeno, ¿sí? Dicho esto, está claro que acá tenemos, aquí es donde se plantea el problema. ¿Estamos en algún punto haciendo una delegación a las empresas? ¿Estamos haciendo en algún punto una delegación a sujetos privados, a sujetos de derecho privado, para que codeterminen la punibilidad de los comportamientos? Esa es la pregunta. Ese es el conflicto que verdaderamente se presenta aquí. Claro, acá surge el siguiente punto y es, recordar la encuesta que hice en el grupo, todo el mundo decía, no, acá no hay ningún tipo de problema. Algunos, creo que 2 personas solamente pusieron que en algunos casos sobre conflicto. El conflicto que les estoy comentando este conflicto existe. ¿Significa esto que el principio de legalidad tenga problemas de cara a que el compliance no cumpla con los estándares que le plantea el principio de legalidad? Como dije en aquel video que les compartí en esa cápsula, creo que no hay problemas, pero sí vale la pena explicar por qué. No es una evidencia. Uno por ahí observa también algunos planteamientos que pasan rápido del tema, como si no fuese un problema verdadero. Es una cuestión que merece ser conceptualizada. Es una cuestión que merece ser analizada como estoy intentando hacer aquí. Bien. Entonces le decía, el problema que en verdad tenemos es que si uno interpreta de un modo, diría, convencional la situación, es decir lo siguiente. Dado que la normativa interna, la autorregulación derivada del compliance, hace que normativa de una organización privada tenga la capacidad muchas veces de determinar la punibilidad, de contribuir a esclarecer la punibilidad o no de un sujeto, la pregunta es, entonces, ya no es solo la ley, sino que también sobre la base de elementos externos a la ley, pero externos al Estado, al derecho público, fundamentamos la punibilidad. ¿Sí? Esto, planteado así, parece ser claramente contrario al principio de legalidad, contrario a la idea de reserva de ley. Bien.
usted me dice, bueno, ¿es este conflicto? Yo creo que no. En el fondo, en realidad, es perfectamente compatible. Pero hay que dar motivos para esto, ¿sí? Hay que dar motivos para eso. ¿Y cuáles son estos motivos? Bien, yo los invito, para empezar a esclarecer la cuestión, los invito básicamente a que tengamos en consideración una distinción esencial. Una distinción que en nuestra teoría del delito convencional solemos tenerla bastante confundida, bastante enmarañada, pero que quizás las teorías de la imputación y de corte más analítico están, afortunadamente, nos están resaltando mucho más esta distinción, y es la distinción entre el objeto de imputación y criterios de imputación. Son dos cosas distintas. Es algo que es sencillo de comprender, pero voy a trabajar sobre la base de esta, porque creo el problema, o esclarecer la solución del problema. El objeto de imputación viene a responder a la pregunta de ¿por qué se nos impone una pena? ¿Cuál es la razón por la cual se nos impone una pena? Y eso es el delito, es el hecho punible. Es decir, la realización de una acción prohibida, eso es lo que entendemos por objeto de imputación. ¿Sí? Bueno. El criterio de imputación, en cambio, se está refiriendo a aquellas condiciones que me permiten decir que este objeto de imputación, este delito, se le puede atribuir a una persona. ¿Sí? ¿Y cuáles son los principales criterios de imputación? El dolo, la imprudencia, la capacidad de acción, capacidad de culpabilidad, etcétera, etcétera. Después ustedes lo alojarán donde quieran en la teoría del delito. Pero esos son los criterios de imputación penal. ¿Por qué hago esta distinción? Porque cuando uno analiza qué es lo que dice la doctrina convencional, la doctrina estándar, digamos, cuando hacemos un análisis, un resumen de lo que dicen, vemos que en el fondo lo que está pretendiendo es decir, miren, lo que debe estar previsto expresamente por la ley es justamente el objeto de imputación. El objeto de imputación sí debe estar determinado. O bien determinado con lujo de detalle, o bien, en el caso de leyes penales en blanco, debe estar determinado el núcleo social de la prohibición. Pero el principio de legalidad tiene en vistas, se enfoca y quiere justamente restringir la cuestión de la determinación del objeto de imputación, del delito, del hecho punible. Sin embargo, el principio de legalidad es mucho más laxo a la hora de analizar los criterios de imputación. De hecho, un dato simple, en los códigos penales rara vez tenemos una definición de dolo, rara vez tenemos una definición de imprudencia, rara vez tenemos, bueno, de capacidad de imputación, de culpabilidad hay, pero rara vez tenemos una definición de capacidad de acción. Y sin embargo son reglas que aplicamos tradicionalmente. Es decir, el principio de legalidad se preocupó mucho más en establecer restricciones respecto a la delimitación del objeto de imputación del hecho punible, y por ende se dice, bueno, solamente el legislador tiene la como regla qué acción es delictiva. Nadie más lo puede hacer, y menos aún lo puede hacer una empresa. Bueno. En cambio, con las reglas de imputación no sucede lo mismo. Ahí sí parece ser que la doctrina entiende de manera mayoritaria que aquel principio de legalidad no tendría mucho por restringir, porque también son reglas que se rigen por la práctica, por la costumbre, y que, bueno, están ahí y se deben. Y no hace falta tirarles a ese sector, a las reglas de imputación, con exigencias de legalidad. ¿Qué sucede aquí? Que de lo que estamos haciendo referencia en cuanto a qué es lo que hace el compliance, cuando decíamos que la autorregulación lo que hacía era darnos criterios para identificar cuándo hay un comportamiento imprudente. Nos ayuda también la autorregulación para encontrar criterios para poder interpretar que una omisión no es una omisión a secas, sino que es una omisión que lo que hace es que analizando la autorregulación, podemos ver que es una omisión que no es otra cosa más que una contribución, una participación a un hecho principal delictivo. Entonces ya no tiene un significado neutro. Si no tiene un significado neutro, es en realidad un acto de participación omisiva en un delito. ¿Qué pasa aquí? Que las reglas de imputación, la autorregulación, la normativa de compliance,
en este caso, no está fundamentando el objeto de imputación. No está diciendo qué es delito y qué no es delito. Simplemente lo que está haciendo es contribuyendo a esclarecer las reglas de imputación, de tal manera que este ámbito no está destinado a ser, no está sujeto al principio de legalidad, al menos de acuerdo a lo que dice la doctrina estándar. Después podemos justificar otra cosa, si pensamos otra cosa del principio de legalidad. Pero al menos como entiende la doctrina convencional que es el principio de legalidad, estas reglas no están alcanzadas por el principio de legalidad. Y por ende, que mediante normativa interna podamos identificar criterios de imputación, esto no sería problemático en lo más mínimo. Es más, piensen ustedes una cosa. Desde hace mucho tiempo se discute abiertamente sobre la imputación objetiva. Es decir, que la imputación objetiva, para mí no está mal utilizar el término imputación ahí, pero bueno, eso es una tara mía. Pero lo único que la teoría de la imputación en el fondo es suministrarnos criterios para que nosotros podamos interpretar un tipo penal. Por ejemplo, cuando tenemos un delito de homicidio y queremos saber si la muerte de determinada persona puede serle imputada a un sujeto, y analizamos el tema de la creación del riesgo, la realización del riesgo, principio de confianza, etcétera, etcétera. Todos esos son principios, son criterios que lo que nos permiten es simplemente interpretar el tipo penal de homicidio. Y estos criterios no están en la ley. Y nadie ha salido a decir que acá se infringe el principio de legalidad. Lo mismo pasa con el compliance. Si una norma interna me está diciendo que un compliance officer tiene que hacer tal y tal y tal cosa, y venimos observando que sistemáticamente el oficial de cumplimiento no viene haciendo eso, está claro que hay una infracción de la normativa interna, y eso debe entenderse como esas infracciones deben darnos lugar a entender que ha obrado negligentemente, como mínimo, el oficial de cumplimiento, ¿sí? O miembros del directorio, por dar simplemente ejemplos. Entonces, lo primero que tenemos que concluir aquí es que el principio de legalidad no debería preocuparse con la incidencia que tienen los programas de compliance en digamos, no tendría por qué, perdón, me distraje recién mirando los participantes de algunas preguntas. Les decía que entonces la conclusión a la cual llegamos en este punto es que las exigencias del principio de legalidad no está dentro del alcance del principio de legalidad las exigencias de compliance, la normativa de compliance. ¿Por qué? Porque la normativa de compliance no determina el hecho punible, sino lo que hace es simplemente darnos criterios para identificar o aplicar mejor criterios de imputación, que los criterios de imputación estarían fuera del principio de legalidad, al menos de acuerdo a la interpretación convencional del principio de legalidad. Y voy al último punto de mis reflexiones de hoy. Y en realidad yo les decía, les debería decir una cosa más. O sea, yo recién les dije a ustedes, miren, yo considero personalmente que no se infringe el principio de legalidad cuando yo como juez, por ejemplo, normativa interna, me fijo que tiene que hacer el oficial de cumplimiento o un miembro del directorio, y al haber visto que se saltó todos los procedimientos internos que tenía, digo, bueno, este tipo lo condeno, porque el que se saltó estos procedimientos es un indicador que el sujeto obró imprudentemente. Obviamente cuando estamos hablando de un tipo imprudente, ¿sí? Bien. Pero no solo digo eso, sino que les digo que hay que recibir con los brazos abiertos a la autorregulación. ¿Por qué? Porque nos viene a solucionar una cantidad de problemas inmensos que veníamos teniendo habitualmente en la discusión dogmática. ¿Por qué? Piensen, o sea, me voy a quedar solo, o sea, podríamos hacer jugo reflexionando sobre la participación omisiva. Me voy a centrar únicamente en los delitos imprudentes. En los delitos imprudentes, en el único ámbito donde teníamos ciertas certezas respecto a parámetros de diligencia debida, era en el tráfico vial, en la lex artis referida a la práctica de la medicina, a ciertas prácticas específicas, profesiones específicas, algunas cuestiones vinculadas a los bancos para tema de prevención de lavado y qué sé yo, que ahí ya nos metemos en compliance, pero en general, criterios en temas de homicidio, en el delito de homicidio y el homicidio imprudente, muchas veces los académicos y también jueces hacían malabarismo
para poder justificar muchas veces la imprudencia, porque era un ámbito que no estaba reglamentado, no estaba regulado y por ende no había criterios para determinar con certeza la falta de diligencia de la persona y para poder condenar a esa persona como autor de un delito imprudente. Acá lo facilitan esto, porque contribuye muchísimo a la certeza jurídica. Y uno no debe que olvidar una cosa, que uno de los valores que justamente persigue el principio de legalidad tiene que ver con la certeza jurídica. Cuando el mensaje que nos da el principio de legalidad es solamente van a tener que atenerse o van a tener que estar atentos a aquellas conductas y aquellas penas que ha establecido en la ley el legislador. A nada más. Pero cuando empezamos a ver que la aplicación de la ley inevitablemente varía porque hay diferentes criterios interpretativos, pero también varía porque, y volviendo a los delitos imprudentes, porque no siempre hay más incerteza. Cuando en cambio vamos a un caso en el cual vamos a ver que las empresas tienen más o menos, está bastante generalizado el modo, o sea, estandarizado diríamos el modo de regular en estos protocolos, nos facilita mucho la tarea del aplicador del derecho, porque tiene criterios más ciertos para determinar la diligencia o no del miembro de la empresa, y después esto acaba teniendo beneficios generales al sistema, porque aporta en definitiva mucha más certeza jurídica. Bueno, a modo de conclusión, les decía que los aspectos regulados por el compliance o la autorregulación de por sí no está alcanzado por el principio de legalidad porque se mete con temas de criterios de imputación, de modo que no habría problemas de legalidad. Después, les decía además que en realidad el compliance trae ganancias en ese punto para el principio de legalidad, porque de alguna manera nos ayuda a determinar de un modo más claro, a que permite que el intérprete, el juez, tenga criterios objetivos para poder delimitar mejor la punibilidad, ¿sí? Porque nos da criterios acerca de qué es imprudencia, por ejemplo, o qué comportamiento es una participación omisiva y no una simple omisión sin significado alguno. Estos dos puntos obviamente no traen problema para el principio de legalidad. Si se plantea un problema, y esto lo dejo aquí planteado, no lo voy a desarrollar ahora por un tema de tiempo, lógicamente, no sé qué hora. Las organizaciones de empresas, las federaciones de empresas en ciertos países establecen una serie de reglas que inciden directamente en la determinación de la punibilidad. Casi les diría como una especie de tipo penal, o sea, convierten al tipo penal de corrupción de particulares en una ley penal en blanco, donde digamos, hay un reenvío, no ya un reglamento administrativo u otra ley, sino a normativa, no ya de empresas, sino de federaciones de empresas. Esto sí presenta un desafío. Pero ahora vuelvo acá en el cierre, como arranqué aludiendo al tema de la crisis, ¿sí? Yo les decía, el compliance en sí tipo de problema. No evidencian ningún tipo de peligro para el principio de legalidad, ¿sí? Lo segundo, esto último que estoy tirando, así por debajo, en todo caso para dejarlo para otro momento, puede ser más dudoso, porque en el fondo hay federaciones que estarían diciendo, por ejemplo, qué tipo de prácticas para promocionar medicamentos, por ejemplo, pueden utilizar las empresas farmacéuticas, lo cual tiende muchas veces a restringir o ampliar el ámbito de aplicación de un tipo penal. Y esto puede ser una modalidad de poner el penal en blanco, lo cual genera ruido. Lo que sí les puedo decir una cosa, sin entrar a fondo sobre esta cuestión. Puede ser que eso sí signifique una crisis, un peligro para el principio de legalidad, pero al mismo tiempo creo que es una gran oportunidad para que empecemos a salir de los dogmatismos con los cuales nos hemos manejado desde hace no sé cuántos años ya en materia de principio de legalidad. Y estos dogmatismos, lo único que han hecho es jugar en contra de una teorización sofisticada del principio de legalidad. Seguimos repitiendo como loros, sin reflexión prácticamente, una serie de mandatos derivados del principio de legalidad y no nos los hemos tomado. Todo lo que está haciendo esta nueva fenomenología es hacernos pensar y desafiarnos. No estoy diciendo que aceptemos todo.
Estoy simplemente diciendo que no abramos a tomarnos en serio esos nuevos fenómenos, a teorizarlos y ver de alguna manera qué está haciéndonos, ¿sí? Así que bueno, esta es mi parte. Ahora los escucho a ustedes. Fui viendo algunos comentarios, y perdón, yo todavía no estoy tan... estoy muy lejos de ser un youtuber o algo parecido, así que por ahí no tengo la capacidad, yo todavía estoy seteado con la cabeza del seminario común y corriente, así que espero a la pregunta de final de la intervención, pero bueno, hacia atrás los comentarios que fueron haciendo. ¿Sí? Gustavo, Gustavo Meirovich justamente comenta el tema del principio de confianza en el derecho tributario, o sea, y claramente esto se va a aceptar en cualquier parte del derecho penal si uno quiere interpretar bajo ciertos parámetros, darle cierta razonabilidad a la interpretación de estos tipos penales, pero esto, o sea, la ley no dice nada del principio de confianza y de otros criterios de riesgo permitido, y sin embargo los aceptamos y nadie piensa que estamos infringiendo penalidad. Viendo acá una pregunta de Bustamante Abogados, no acabo de entender todo como formular de manera completa. Yo estoy yendo a ver si quedó ahí con una, no estoy ninguna. A ver. ¿Se acuerdan? Uf, digo que estamos con problemas con el sonido. Sí, acá se me acaba de desarmar el micrófono. Ahí se escucha mejor. Bueno, aquí viene el comentario de Bustamante Abogados, que dice: el compliance excluye de modo absoluto la responsabilidad penal de los dueños y directivos de la empresa. No sé bien en qué ordenamiento estás hablando. En Argentina, en España, en Alemania, en Chile, en Perú, esto no es así. Es decir, el compliance, en el mejor de los casos, no es el caso de Argentina, pero en el mejor de los casos, un programa de compliance adecuado puede excluir la responsabilidad penal de la empresa. El del director es interesante porque muchas veces sí puede funcionar un programa de compliance para tener criterios y para excluir la responsabilidad penal. Por ejemplo, cuando no se sabe si que el directorio no haya hecho nada ante cierta situación y está la duda de saber si se trata o no de una participación omisiva y no de una simple omisión, en esos supuestos, que la empresa tenga un buen sistema de compliance que haya sido apoyado y robustecido desde la alta gerencia, desde el directorio, puede ser el famoso Tom from the top. Eso puede ayudar claramente a excluir la responsabilidad penal de el directorio. Pero esto no es algo que esté estipulado legalmente y tampoco es algo que a mí, yo simpatizo mucho con esa idea, pero no es algo que sea tan pacífico, digamos, la discusión.
No sé si tienen alguna pregunta más que quieran comentar. Yo me imaginaba que después de este tema vienen a llover preguntas y cuestionamientos de todos lados. Bueno, a ver, yo una pregunta. Gustavo Meirovich. Vamos a ver. Claro, o sea, viene, o sea, el comentario de Gustavo justamente está apuntando en la dirección que, o sea, lo que yo les comentaba recién, o sea, que en sí muchas veces las herramientas que uno obtiene de, o sea, que la imputación objetiva en sí es un criterio de interpretación del tipo y por ende no haría falta que esté determinado en la ley. Eh, bueno, no sé qué, a ver, preguntas. Acá estoy mirando una pregunta que está haciendo Melissa Espinosa, eh, haciendo alusión a que, bueno, podemos concluir que el compendio y su regulación puede ser equiparada como una necesidad de que para encontrar certeza, la certeza. Yo les diría que depende esto, depende también de la característica que tenga de la autorregulación y de la calidad de la autorregulación, porque por ahí eh, no siempre las empresas, o mejor dicho, son raras las empresas que tienen un muy buen sistema de compliance, al menos en el estado actual en la Argentina, al menos en mi experiencia, puede ser que me esté equivocando, pero he caminado bastante la calle también con estos temas y te puedo asegurar que pasa mucho eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí una autorregulación no te ayuda a nada. Entonces, no es que por sí mismo el fenómeno autorregulatorio o la normativa de compliance te puede ayudar o te puede facilitar el trabajo o puede traer más certeza. Sí creo que los sistemas de compliance diseñados y bien implementados, a la larga ayudan a hacer una mejor labor a los jueces y también contribuyen a que haya una mayor certeza jurídica. Porque cuando, imagínense, a un compliance officer o a un miembro del directorio que viene y lo condenan por un delito imprudente X o por un delito doloso X, y ven en el fundamento de la sentencia que el juez no lo ha condenado por haber ponderado, vaya a saber bajo qué criterios, qué se entendía bajo qué criterios reconstruir el dolo o bajo qué criterios reconstruir, sino que entraba ese juez en normativa que había firmado ese director o que había firmado ese oficial de cumplimiento que forma parte de su contrato, que él sabía todo lo que tenía que hacer y él, pese a saberlo, no lo hizo. Es decir, claramente va a ser una sentencia que está fundamentada sobre criterios mucho más objetivos, va a haber mucho más certeza también a la hora de aplicar el derecho. Puedo esperar un poquito más y si no voy a ir cerrando la transmisión de hoy. Bueno, entonces si no hay más comentarios o más preguntas para hacer, voy a ir cerrando hoy. Bueno, acá apareció una.
Bueno, acá hay una pregunta interesante y es, y acá bueno, ya nos vamos del tema del principio de legalidad y ya nos metemos en vínculo entre temas de compliance y la atribución de responsabilidad individual. Dice, si el programa de compliance aplicado es idóneo, ¿podría responsabilizarse a un integrante del directorio? Depende. Depende, porque no es tampoco que uno tenga un buen sistema de compliance, un sistema de compliance idóneo, te inmuniza para cualquier tipo de responsabilidad penal. O sea, imagínate que el que haya llevado el bolso para pagarle al ministro de Transporte el soborno haya sido justamente un miembro del directorio, y sin embargo tienen un sistema de compliance que para un observador objetivo, de acuerdo a parámetros objetivos de calidad, sería un buen sistema de compliance. Entonces no te inmuniza totalmente. Si es cierto que tener un buen sistema de compliance, como comentaba en la respuesta previa, muchas veces te puede interpretar en zonas grises, en casos de duda, hacer una interpretación quizás más favorable al imputado y decir, bueno, acá en realidad, si se le quiere hacer responsable por una omisión, por una participación imprudente, si no, mira, acá, perdón, por una participación omisiva, aquí no hay, aquí vemos que no hay elementos para entender que hay una participación omisiva. Simplemente hay una omisión, y es una omisión en realidad que no está conectada en el fondo con un hecho principal delictivo, nada más. Pero no te inmuniza un sistema de compliance. La verdad, Gustavo preguntó si se puede grabar la voz y mandarla. Yo la verdad es que no sé qué se hace. Creo que está, cómo se hace. Creo que hay una opción para hacer que sea en conjunto y yo voy habilitando que cada uno intervenga. De hecho, en Instagram esto se puede hacer perfectamente, pero aquí la verdad que no sé cómo se hace. A ver si voy a... No. A ver. Bueno, acá veo que, bueno, hay algunas preguntas que ya estamos, o sea, teniendo un poco más por fuera, o sea, la respondo, pero están, pues la voy a responder, pero se va un poco ya el tema, que tiene que ver con el tema del nivel probatorio, que a nivel probatorio y judicial basta contrastar los deberes del oficial de cumplimiento. No, a nivel, a ver, te puede ayudar a determinar, en el caso si esté defendiendo un oficial de cumplimiento, ver cuáles son los deberes para uno, creo yo, preparar la defensa, pero no es tanto probar lo que debería, o sea, quizá hay que probar que lo que hizo el oficial de cumplimiento se correspondía con los deberes que están implicados a su cargo, porque muchas veces quizás mirar los deberes te puede ayudar para tener elementos para ver que en el fondo el oficial de cumplimiento no ha hecho el trabajo que debería haber hecho. Ah. Bueno, a ver. No sé, puede estar rara la conexión hoy. Bueno. Eh, bueno, quería saludarlos, entonces le agradezco mucho el tiempo compartido hoy. Espero que le hayan pasado bien, que haya sido un espacio instructivo nuevamente. Y bueno, nos veremos en el próximo live que hagamos. La semana que viene lo vamos a hacer, porque bueno, si bien es Semana Santa, es una Semana Santa bastante particular, digamos que para muchos no va a haber mucha diferencia con las semanas anteriores posiblemente. La idea es el jueves que viene no hacer un live, retomaremos la semana siguiente, ¿sí? Ahora veo un tema, la idea mía ahora es, digamos, no...
no monopolizar yo todo, me interesa también darle participación a otros profesores y por eso quizás vaya introduciendo en algunos live, algunos estrenos de entrevistas que haga a otros profesores de otros países, etcétera, etcétera. Así que para darle un poco de que sé que esto no sea tan monótono, si bien la idea es que se acabe constituyendo como una especie de seminario de todos los jueves sobre temas de compliance. No, creo que no son los seminarios. No, a la larga, un seminario de único expositor acaba siendo aburrido para la gente, acaba desmotivando a la gente a participar, ¿no? Así que bueno, ya en los próximos días iremos comunicando cosas y mostrando algunos avances. Pero bueno, y bueno, también otra cosa que quiero ir analizando, y eso lo iremos compartiendo y conversando en el grupo de Compliance Focus, es con el tema del horario, ver cuál es el horario que más se ajusta a todo, porque la suma de España, Perú y de México, y bueno, por ahí no es fácil conseguir un horario que sea más cómodo para todos. Así bueno, iré viendo cuál es el horario que más acomoda a todo, pero bueno, también viendo cuál es el horario que me es factible a mí escoger. Así que bueno, espero que tengan una muy buena semana y bueno, será hasta el próximo encuentro. Que les vaya muy bien. Hasta luego.